Gracias, presidente. Señora ministra, voy a tratar de contextualizar el tema que nos ocupa. Vamos a hablar de servicios sociales y de dependencia y así podamos entender un poquito mejor de dónde venimos y también en la situación en la que estamos. En España, como todos sabemos, la Constitución del 78 se aprueba en un momento donde ya se siente la crisis del modelo del Estado social. Esto supuso que los derechos sociales recogidos en ese texto no se vieran como verdaderos derechos fundamentales, sino más bien como principios rectores. Bien, el resultado de estas decisiones lo encontramos en la configuración que se hace de nuestro estado del bienestar. Nuestro modelo de bienestar se ha caracterizado por conjugar el desarrollo de ciertos servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad, con elementos propios de un modelo familiarista. Otra de sus notas características es la infrafinanciación de estos servicios públicos, pero sobre todo destaca el déficit social que provoca la ausencia de servicios universales de apoyo a la infancia, a la familia, a las personas mayores o a las personas en situación de dependencia. Los cambios acontecidos en las últimas décadas, me refiero a los cambios en las estructuras familiares, la incorporación de la mujer al mercado laboral o el aumento del envejecimiento de la población, junto con el impacto de la crisis financiera iniciada en el 2008, ha generado realmente un contexto de gran incertidumbre y también un paulatino deterioro de las condiciones de vida de una importante mayoría social. Políticas austericidas, recortes de derechos y un proceso constante de remercantilización y privatización de servicios públicos esenciales. Esa ha sido la respuesta del Gobierno en estos últimos 10 años. Podríamos decir que nos encontramos en una década perdida, con una década perdida. Los recortes encontraron un perfecto engarce en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Lo que se hizo realmente es constitucionalizar la austeridad y se pusieron los recursos del país al servicio de los poderes financieros en vez de ponerlos al servicio de las mayorías sociales. Estos recortes y los ajustes estructurales dejaron temblando en los huesos a nuestro estado del bienestar, que ya era, como os he comentado, ciertamente débil. Aquello que tanto costó levantar a la gente trabajadora de nuestro país, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y también con muchas luchas, lo destrozó. En estos 10 años el Partido Popular, con sus políticas salvajes que solo ponen el acento una y otra vez en los intereses económicos. Aquí podríamos dar muchos datos. Voy a dar solo algunos de ellos para que veamos claramente en la situación en la que nos encontramos. Podemos decir que estamos casi en el 28% de la población se encuentra en riesgo de exclusión, 15% de personas que tienen empleo son pobres, 7 de cada 10 contratos precarios son de mujeres. Podríamos hablar de la pobreza infantil, de las bajas pensiones, de la pobreza energética que afecta a 5 millones de personas, de 2 millones de personas que necesitan también ayuda alimentaria. Bien, si hablamos de dependencia, y usted, señora ministra, conoce muy bien los datos, solo voy a fijarme en dos ideas. Por un lado, más de 300.000 personas se encuentran en lo que se llama el limbo de la dependencia. 120.000 de estas personas se encuentran en situación de dependencia además severa. 100.000 personas dependientes fallecidas teniendo derecho a una prestación. Las mujeres son también en este caso las más perjudicadas porque han aguantado, por un lado, en sus espaldas el trabajo de los cuidados y, por otro lado, porque son las que más sufren las situaciones de exclusión y de pobreza. Bien, si hablamos de las reformas legislativas acometidas en los últimos años, estas han dejado en una situación de desamparo a muchas personas vulnerables, a la vez que ha provocado un paulatino desmantelamiento de los servicios sociales como servicios públicos de calidad, y esto se percibe fundamentalmente en el ámbito municipal. Podemos citar, sin extenderme, el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que supuso un retroceso sin precedentes en los derechos de las personas en situación de dependencia y también
en las condiciones de las personas cuidadoras. Además, el Estado ha hecho dejadez de su responsabilidad en las aportaciones a la financiación del sistema. La aportación actualmente, que debería ser del 50%, está alrededor del 17%. El resto lo sostienen las comunidades autónomas, poco más del 60%, y también los usuarios. Si nos referimos a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, pues bajo el pretexto de clarificar competencias municipales y evitar duplicidades, se ha restado, como usted sabe, competencias a los municipios en el ámbito de los servicios sociales. En una situación de emergencia, esta norma ha debilitado a la Administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, la que mejor conoce sus necesidades, obviando el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa que recoge la Carta Europea de Autonomía Local. En este caso, se puede decir que hay una buena noticia, que es el acuerdo presupuestario. Es una buena noticia, es un primer paso y, tras este acuerdo, empezamos a vislumbrar una cierta luz más allá de ese largo túnel oscuro que significaba el Gobierno del Partido Popular. Este acuerdo supone un incremento, como sabemos, de recursos económicos que ayudará a dignificar la vida de las personas en situación de dependencia, de los más vulnerables. Estamos hablando, como usted bien sabe, de 515 millones de euros para mejorar la financiación en el nivel mínimo y en el acordado de dependencia, y asimismo también se mejorarán las condiciones de las personas familiares cuidadoras, recuperando su cotización. Pero, en todo caso, esto solo es el principio y creo que queda mucho por hacer. Señora ministra, no podemos olvidarnos de las personas que peor lo están pasando, de las personas que se encuentran en situación de dependencia, de nuestros mayores. Queda, en definitiva, mucho por hacer. Es urgente, muy urgente, revertir la situación en la que se encuentran y apostar decididamente de una vez por reestructurar los servicios sociales, no solo como la última red de protección social, sino que hay que pensar, yo creo que ya es hora, en pensar en unos servicios sociales que sean servicios sociales de calidad, servicios sociales gratuitos, servicios sociales universales y también unos servicios sociales gestionados desde la proximidad, es decir, desde localmente o con un papel fundamental de los municipios. Pero hacer este recorrido necesita que sea acompañado de medidas que tienen que ser efectivas y que tienen que ser reales. Por lo tanto, es necesario más recursos económicos o recursos económicos suficientes para que nos acerquemos paulativamente a la financiación que tienen o que se da en otros países europeos de nuestro entorno. Es necesario afrontar reformas legislativas que reviertan los recortes y las privatizaciones. También es necesario poner el acento en adecuar el marco competencial. Creo que todos estamos de acuerdo o todas estamos de acuerdo en que los ayuntamientos deben jugar un papel importante. Eso sí, habrá que dotarles de recursos humanos y también de recursos económicos. También necesitamos un sistema con una mayor y mejor información y más transparencia en la gestión, y también tenemos que caminar hacia unos servicios sociales donde exista una mayor participación de los usuarios, donde los usuarios tengan un mayor protagonismo. Bien, nos queda mucho trabajo por delante. Quizás lo más importante o lo que nos interesa en este momento que usted lo explique o nos dé las ideas fundamentales de lo que su Gobierno quiere hacer, es saber cuáles son las medidas concretas y también saber si realmente existe voluntad política de afrontar todos esos retos de los que hemos hablado. Gracias. Muchas gracias, senadora.